Impuestos en FAB, programa patrocinado por Burgoa Editores. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a Impuestos en FAB. Y ya lo habíamos platicado. ¿Por qué Impuestos en FAB? Pues porque yo creo que todos los temas fiscales son como la música, que solo con 7 notas se ha hecho infinidad de canciones, desde las 4 estaciones hasta el suavecito que todo el mundo bailó. Bueno, pues lo mismo con 4 modos deónticos, se da todo lo que ustedes quieran, los permisos, el permiso a no, la obligación, la prohibición. Y hoy nos toca un tema que vamos a desarrollar que a todos les es recurrente porque lo habrán escuchado, lo habrán visto, lo habrán experimentado, que es los futuros aumentos de capital. Pero el tema no es lo importante es quién nos acompaña, porque verdaderamente lo va a desarrollar, como ustedes verán, con toda la maestría y con todo el lujo de lo que esto implica, el maestro Miguel Ángel Suárez. Miguel, bienvenido por estar aquí hoy. Carlos, doctor, muy buenos días. Es un gusto estar el día de hoy con usted platicando de este tema. No, hombre, al contrario, el gusto es nuestro y bueno, pues les repito, es algo para que ustedes estén tranquilos desde donde lo estén viendo, oficina, casa, ay, ustedes tranquilos, ahorita vamos a estar con sorpresas. Y bueno, pues vamos a platicar esto que hemos tantas veces escuchado, el futuro aumento de capital, y me gustaría comenzar a ver si nos pudieras regalar algún comentario. El futuro aumento de capital es curioso porque no lo prevé la ley mercantil. Generalmente el artículo 6 del Código Fiscal habla de la causación porque a todo efecto produce una causa. Si yo rento y me pagan renta, ahora esa renta, que es la consecuencia civil, es la causa fiscal, y así nos vamos. Pero no hay referencia del futuro aumento de capital en lo mercantil, no obstante las normas de información financiera y lo fiscal sí lo prevé. ¿Cómo vemos esto? Bueno, esta es una de las figuras de como tantas que tenemos que no están reguladas, pero al final del día se trata de un acto jurídico que llevan a cabo los contribuyentes y que al final del día tiene un efecto en la materia fiscal. Otro que me llega a la mente es, por ejemplo, el tema de los anticipos. En la ley, en el Código Civil, en la ley mercantil, no encontramos pues que es un anticipo a un cliente, pero al final del día genera derechos, obligaciones y por supuesto implicaciones en materia fiscal. El futuro aumento de capital es una cantidad que los socios aportan a las personas morales con la finalidad de que a futuro se incremente el capital social. Por supuesto que las normas de información financiera lo regulan dentro de la NIF C11, el cual establece reglas específicas para poderlo incorporar dentro del rubro del capital contable. El capital contable representa las aportaciones que hacen los socios, pero establece reglas muy claras respecto al futuro aumento de capital. Una de ellas es que pues tiene que ser un socio el que lo aporte. 2, no debe de haber una obligación de retorno de esa cantidad, porque la finalidad es que el incremento de capital pues se lleve a cabo en una fecha posterior. Y bueno, en ese sentido, si se cumplen con los requisitos que establece la NIF C11, contablemente tendremos que reconocerlo dentro del rubro del capital contable en el subrubro del capital contribuido. Sin embargo, pues bueno, hay operaciones en donde no necesariamente se cumplen con estas condiciones y el tratamiento que tenemos que darle en materia contable pues tiene que ser diverso por la normatividad que nos rige. Perfecto. Y aquí viene un punto muy importante que creo que la gente puede perder de vista porque es técnico, pero al final del día es la base. Capital contable y capital social, que es algo que se conjuga normalmente por fusiones, etcétera. Entonces esa es la base, que el capital contable prevé un tantito más del capital social, ¿cierto? Así es. El capital contable, digamos que es el rubro genérico. El capital contable integra a 2 partidas importantes que se generan dentro de las compañías o las personas morales, que es las aportaciones que hacen los socios, a eso le denominamos el capital contribuido, pero también hay otro rubro muy específico e importante que es el capital ganado, en el que vamos a incorporar las utilidades, las pérdidas, las reservas o cualquier otra partida que generó la sociedad dentro de su operación y que se mandó a un rubro del capital contable. Las aportaciones para futuros aumentos de capital pues van a incorporarse dentro del rubro del capital contribuido, pero sí es muy importante porque incluso dentro del capital contable podemos encontrar superávit, por ejemplo, en revaluación de activos, de bienes que tiene la compañía, pero no necesariamente representan aportaciones que hicieron los socios.
Perfecto, entonces esto es bien importante para que la gente por ahí no se pierda. Quiere decir que si yo lo registro de una manera indebida, pudiera entrar entonces en choque con el ajuste anual por inflación. Sí, de hecho, el ajuste anual por inflación genera en el rubro en el que se encuentra dentro del capital contable un efecto dentro del ajuste anual por inflación, entendiendo que el ajuste anual por inflación es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Obviamente, el aumento de la aportación para futuros aumentos de capital, mientras no se haga capital, representa un derecho de crédito hacia el socio y una obligación de la persona moral mientras no se lleve a cabo esa operación. Hago una analogía como por ejemplo en el tema de los anticipos. Cuando yo le entrego un anticipo a un proveedor, eso representa un compromiso para él, ya sea de proveerme de bienes o servicios, o en su caso devolverme ese anticipo en el momento en el que no se ocupe o no se lleve a cabo la operación. Entonces, el aumento o el futuro aumento de capital representa, en mi opinión, un derecho de crédito para el socio y una obligación para la persona moral mientras no se lleve a cabo la capitalización. Por esa razón, esta partida, este concepto, pues genera ingreso inflacionario conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Ok, perfecto. Creo que es el 46, ¿no? De la ley, que es el que señala el futuro aumento de capital. Entonces, siempre que lo tenga, lo debo considerar para ese cálculo. Correcto. Perfecto. Sí, mientras no se capitalice, eso va a ser una deuda y va a generar ingreso inflacionario para las personas morales del título 2. Es importante también aclararlo porque no todas las personas morales están obligadas a determinar ajuste anual por inflación. Un ejemplo, las nuevas personas morales del régimen simplificado de confianza, ¿no? Ellas se olvidan de ese concepto. Perfecto. Entonces, ¿sería algo así como el llamado ingreso fiscal no contable? Sí. De hecho, es uno de los conceptos que entran en nuestra conciliación contable fiscal, porque no lo vemos materializado en un estado financiero, no hay CFDI, en el activo, en el pasivo, en el capital, no hay CFDI, pero sabemos que existe y lo tenemos que calcular. Perfecto, ok. Entonces, nada más para empezar un poquito a acercarlo, este futuro aumento de capital verdaderamente no tendría una promesa como de intereses o algo así. Eso más bien es de las obligaciones, si no mal entiendo. Sí, pues en realidad no, en la práctica no se ve comúnmente que genere un derecho adicional al socio, un rendimiento, un producto de esa aportación que hace, porque tiene una finalidad y un fin específico. Pero digo, no creo que no se pueda hacer. Al final del día, la voluntad de los particulares, mientras no vaya en contra de ley, es válida. Claro, y si lo pusieran, pues al final del día hay que pagar impuestos, ¿no? Que es lo que corresponde. Ahora, un punto que aquí me llama la atención, dado que esta cantidad, a diferencia de las obligaciones, a ver si la pared lo poniendo, las obligaciones son para terceros ajenos a la sociedad. Así es. Y el futuro aumento de capital para los socios en sociedad. Si estos socios en sociedad le aportan, pero como una futura cantidad que se sume al capital, nada más para irlo precisando, ¿esto está determinado en alguna forma que sea el capital fijo, al variable o es indistinto? Bueno, va a depender, no va a afectar la aportación para futuros aumentos de capital en ningún rubro, ni de capital social fijo, ni de capital variable, porque todavía no lo es, pero va a entrar dentro del gran rubro del capital contribuido, es decir, hay que abrir una cuenta específica, un rubro específico, para cuantificar y controlar todo lo que tiene que ver con aportaciones para futuros aumentos de capital. Digamos, es un rubro específico y separado de lo que es el capital social, ya sea fijo o variable en una persona moral. Perfecto. Ahorita que estamos de moda con el tema de la fecha cierta, el futuro aumento de capital debiera tener entonces alguna de estas en específico, sería la protocolización. Sí, es importante porque ese documento que se lleva a cabo con notario, que representa el compromiso que hace el socio de la aportación para futuros aumentos de capital y el compromiso de la sociedad para suscribir en el futuro acciones y que se pueda capitalizar con esa aportación o esa aportación para futuros aumentos de capital, es importante porque los criterios que adopta actualmente la autoridad pues tienen que ver con la fecha cierta, es decir, cuando me revisen ese ejercicio fiscal en donde yo hice la aportación, pues me van a preguntar no solamente tema de fecha cierta, sino también identificar que haya salido de mi cuenta bancaria el recurso y seguramente me van a pedir estados de cuenta porque entramos a otro gran tema que es el de materialidad.
ya le acredité fecha cierta, tengo el documento ante notario, pero ¿cómo materializo que verdaderamente fui yo el que realizó la aportación? Y entonces hay criterios que ha establecido el Poder Judicial en donde señalan que tengo la obligación de entregar estados de cuenta para que pueda la autoridad verificar que salió de mi cuenta bancaria el recurso para ingresar a la persona moral. Y no solamente en este tipo de operaciones, sino en préstamos o otro tipo de operaciones. Es decir, entonces, si fuese efectivo, empezamos a jugarle, como dicen, a la lumbre, ¿no? Si no me lo ubico, el 76, alguna de esas fracciones de la ley del ISR prevé que cuando es mayor a 600,000, ya sea en lo individual o en forma dispersa, se tiene que dar un aviso al SAT. Así es. El artículo 76 en la fracción 12, si no me equivoco, específicamente establece la obligación de las personas morales de informar, pero no solamente las aportaciones para futuros aumentos de capital, sino los préstamos y las aportaciones de capital cuando son mayores a 600,000 pesos. Es una obligación que está en este artículo 76, pero de no hacerlo tiene una consecuencia. El artículo 18 señala que de no presentar ese aviso debe de considerarse como un ingreso acumulable para la persona moral. Entonces, al final del día es uno de los elementos que la autoridad pues va incorporando y que va aplicando, porque me imagino que en algún momento se han realizado prácticas con el efectivo, vendo ventas de mostrador, las tengo en la bolsa y después las meto a la sociedad como aportaciones de capital. Entonces fue una medida que ya desde hace muchos años se incorporó en la ley y que al final del día buscaba pues este tipo de prácticas que en el pasado y todavía en el presente se llevan a cabo. Excelente, muy bien. Híjole, se pone muy interesante esto, pero bueno, antes de continuar, porque desde luego el tema da para mucho, el maestro Miguel Ángel nos tiene una sorpresa y desde luego nosotros muy encantados de que este programa sea no tan acartonado y dar pues desde luego la posibilidad de ver otras facetas. Y bueno, maestro, nos vas a obsequiar una canción, ¿verdad? Claro que sí. Perfecto. Bueno, vamos al corte, vamos a escuchar el regalo que nos trae y regresamos. Qué sorpresas da la vida, encontrarte en plena calle, una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaca, fue mirarte y derrumbarme, te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Fue el encuentro tan pequeño que no pude sincerarme y decirte te he extrañado como nunca imaginé. Desde entonces como espuma crece un miedo a quedar solo porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Porque el tiempo ha sido aliado, madurando ese querer. No debimos separarnos, fue un error, ahora lo sé. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo.
eres feliz, mi bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Perfecto, pues estamos de regreso. Veamos este tema de los propiamente futuros aumentos de capital y me surgieron varias dudas que yo creo que vale la pena. A ver, maestro, vamos a verlo porque creo que la gente por ahí se nos puede perder. En alguna ocasión me tocó una auditoría en la que se hicieron futuros aumentos de capital, se dieron en efectivo. Y creo yo, por lo que escucho, que la autoridad comete el error de decir que se presume ingreso conforme al 59 fracción tercera del Código Fiscal. El razonamiento en aquel entonces que yo hice fue, a ver, momento, si no se dio el aviso del que estábamos platicando, ese no es un supuesto de la presunción del 59. El 59 dice, depósitos que no correspondan a registros de contabilidad se presumen ingresos. Total que si no mandé el aviso, pues múltenme y se acabó. Creo que la autoridad hizo mal, en lugar de pasar del 76 por el 59, es del 76 al 18 de la ley del ISR y se acabó sin presumir, ¿cierto? Claro, sí, es un error común que ocurre, pero al final del día cada disposición establece la regla específica para cuantificar el ingreso, ¿no? Independientemente de que yo haya o no presentado el aviso, si la autoridad tiene la documentación y existe el registro contable, no hay forma de que pueda aplicar la presunción del código en este caso, ¿no? Muy bien, exacto, porque entonces pues como que le andaba dando la vuelta de más para llegar a un punto que es fácil. Y aquí viene una pregunta que me surge también. Si yo soy socio y realizaría un futuro aumento de capital, pero ese futuro aumento de capital no favorece a la empresa aún, salvo en lo económico, y a mí tampoco, ni siquiera me favorece en lo económico, la pregunta es, ¿hay razón de negocios en un futuro aumento de capital, dado que no hay intereses en la forma más natural, dado que no es capital aún, pero no obstante sirve pues, para ganar dinero y no paga impuesto? Claro. Bueno, una de las premisas que tiene un incremento en capital o una aportación para futuros aumentos de capital en una persona moral es que se invierte, que se ocupe en la actividad. No tendría mucho sentido el hacer una aportación, un incremento de capital, si verdaderamente no lo necesita la sociedad, porque a lo mejor tiene muchas utilidades retenidas que no ha distribuido y que están en la operación. Entonces puede ser eso un motivo de cuestionamiento por parte de la autoridad del por qué hiciste este movimiento. Pero bueno, al final del día yo también partiría de la libertad que tenemos como gobernados de poder pues hacer de nuestras cosas y de nuestros bienes lo que queramos. Y no con esto quisiera fomentar y decir, bueno, hagan lo que quieran. Digo, yo tengo esa libertad de poderlo hacer, pero también la autoridad tiene la libertad de cuestionar y decir, oye, ¿cuál fue la razón del por qué hiciste ese aumento de capital? Y puede ser que en ese cuestionamiento pues pueda llegar a tener un conflicto con la autoridad, ¿no? De que presuma o pregunte que probablemente tiene otra finalidad del haberlo hecho sin que exista la necesidad. Así como en el fútbol, ¿no? Que vemos un tiro y ¿eso para qué, no? Lo mismo diría la autoridad, ¿y esto para qué lo hiciste, no? Si no tiene un motivo. Claro. Ok. A ver, entonces vamos resumiendo un poquito la idea. Todo futuro aumento de capital debe constar en escritura pública, debe ser hecho por vía bancarizada, dado que el efectivo es una cuestión muy complicada. Y la tercera, tendría que contar con una razón de negocios. Correcto. Si no la tiene, pese que la forma se dé, el tercero, que es razón de negocios, es el punto de fondo. Entonces, ¿cómo podría ser de la manera apropiada un futuro aumento de capital sin que se cuestione y sea motivo de gravamen? Bueno, primero que se trate de una necesidad que tenga la persona moral de recibirlo. Dos, que se cumpla con las formalidades que establece, en este caso, la normatividad contable, que bueno, también ahí hay otro punto que comentar. Lo platicamos al principio, no es que esté regulado en la ley mercantil, o sea, no hay una regla específica que diga que tiene que estar protocolizado, pero la normatividad que nos regula, pues nos da criterios específicos para poderlo considerar como tal dentro de la información financiera, y creo que es una base importante para poderla cuantificar, sobre todo porque las normas que rigen la profesión contable, pues son recurrentemente utilizadas por la autoridad para poder dar efectos a
las operaciones que realizamos. Entonces tiene que ser por un socio, tiene que ser en transferencia recomendablemente. No es que tampoco sea prohibido ingresar efectivo a la persona moral, pero sabemos, y como lo platicamos, tiene consecuencias, ¿no? Y bueno, que sea, como creo que ya comenté, que sea por parte de un socio esa aportación. Perfecto. Entonces, cuidar muy bien todos esos extremos, y la pregunta que a lo mejor se da un poco más corporativa es, ¿para qué un futuro aumento si la empresa anda bien? Y si la empresa anda mal, pues lo lógico es que el socio se haga cargo de compensar las pérdidas. Sí, que sería la lógica, ¿no? Claro. Por un mandamiento civil. Sí, que sería quizá el mecanismo más adecuado, ¿no? Oye, trae pérdidas la sociedad, un mecanismo para absorber esas pérdidas es amortizarlas con utilidades, o que el socio las pague, digamos, haga una especie de aportación, que no lo es, pero es un pago de pérdidas. ¿Por qué el aumento o por qué el futuro aumento de capital y no seguir con una regla o un mecanismo más objetivo respecto a lo que buscamos? Y ahí es donde puede implicar el tema de razón de negocios. Recordemos que el artículo 5A establece claramente que cuando un contribuyente realiza varios actos jurídicos para llegar a un fin, y la autoridad detecta que con menos actos jurídicos puede llegar al mismo fin o al mismo beneficio, le va a dar los efectos fiscales que se hubieran dado de haber llevado menos actos jurídicos. Entonces, esto tiene que ver un poco con el tema de razón de negocios cuando hacemos pues este tipo de movimientos en las compañías. Es decir, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Claro. ¿No? Ahora, otro que se me viene a la mente es, bajo esta lógica, entonces, de que el futuro aumento de capital debiera estar, pues, obviamente, debidamente protocolizado, y todo este contexto, ¿terceros pueden entrarle a la dinámica de un futuro aumento de capital o ellos se salen de la regla? Bueno, de acuerdo a lo que establece la NIFC 11, ellos no podrían estar. Obviamente vamos a tener que dar un efecto a esa aportación o a esa cantidad que están entregando, y sería deuda, pero no podríamos incorporarla dentro del capital contable en esas partidas. Específicamente tiene que ser de socios, de accionistas, pero bueno, también el otro problema que tenemos es que la legislación mercantil tampoco lo prevé. También puede ser una persona externa que en un momento futuro pueda incorporarse como accionista o como socio. Digámoslo, por ejemplo, una capitalización de deuda. Yo presto dinero a una empresa, una sociedad, me deben dinero y posteriormente me invitan, me dicen, oye, no te pagamos la deuda, te invitamos como socio y capitalizamos tu deuda. Con tu deuda pagamos tu suscripción de acciones. Entonces puede darse ese movimiento, pero creo que la regla específica en nuestra normatividad es, si no es socio el que realizó la aportación, no puede considerarse dentro del rubro del capital contable. Aquí me surge un punto, y qué bueno que sale el tema, porque en alguna ocasión por parte de la UNAM pues nos llevaron a platicar con la gente de auditoría, y de esas pocas veces que se permite platicar a gusto con ellos. Esos casos en los que un tercero realiza un pago por cuenta de una empresa o por cualquier motivo existe un adeudo y la empresa le dice, sabes que yo te lo capitalizo en lugar de pagarte, y con eso ya quedamos tranquilos. También, realmente el dinero como tal ya no está en la sociedad. Se usó para X motivos. Y el SAT se preguntaba, ¿esta forma de darse verdaderamente es una innovación? Dado que la obligación primitiva, le llama el Código Civil, desaparece por una nueva obligación. Pareciera que ellos solo se estaban metiendo el pie con lo que después se preguntaron, porque dijeron, ¿no sería verdaderamente un motivo de acumulación, dado que no es una aportación espontánea, sino derivada de una obligación? Y conforme al 17 fracción cuarta de la ley del ISR, toda deuda perdonada es motivo de acumularse. Y él, por otra parte, decían, sí, pero es que es un aumento. Y él contestaba, sí, pero no es espontáneo. Y bueno, pues ahí se hizo un debate, ¿no? ¿Cómo jugarían estos temas? Bueno, aquí es importante, por ejemplo, lo que comentaba del tema de las deudas. Por supuesto que una deuda no necesariamente tiene que ser pagada por el mismo deudor. El Código Civil federal y seguramente los locales establecen la posibilidad de que la deuda o el pago de la deuda de una persona puede ser realizada por un representante, por una persona que tenga interés jurídico, o por alguien que, no teniendo interés jurídico, obre con consentimiento del deudor. Entonces puede ser que alguien genere este tipo de movimientos o prácticas, pero la innovación al final del día es un
movimiento que se da, en donde sí se extingue una deuda, pero nace una nueva. Entonces, yo creo que ahí pues, la confusión es en la aplicación correcta de la novación. Así es que creo que ahí fue donde el fisco se hace bolas, porque si sigue siendo deuda, entonces no hay perdón de la misma. Claro, sí, ¿no? Solo es una novación. Si no satisface el interés del acreedor, pues eso juega para el IVA, creo yo, ¿no? Uno ve de la Claro. ley del IVA. Sí, y además una de las formas de exención de obligaciones conforme al artículo 1B es la novación, pero claramente dice la ley del IVA que se va a considerar que hay cobro de contraprestación si hubiera causación de impuesto en el momento en el que la obligación se extinga mediante cualquier forma de extinción de obligaciones, pero en donde el interés del acreedor queda satisfecho. Hay formas de extinción de obligaciones en donde el interés del acreedor no queda satisfecho, sino simplemente se extingue y se acabó. Así es. Es que estos temas son bastante interesantes, pero bueno, vamos a continuar porque viene un punto también interesante. Antes de eso, pues vamos a pedirle a nuestro invitado que nos regale otra canción, como dicen en los conciertos, otra. Entonces, maestro, muchas gracias y regresamos. Claro. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va deseando la muerte. Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada. Quisiera perder la vida y reunirse con su amada. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Con su guitarra cantando, pasa noches en vela. Hombre, guitarra llorando a la luz de las estrellas. Luego se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Luego se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo lleve con ella. La quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. ¿Sabías que el sueldo promedio de un oficial de cumplimiento o responsables en prevención de lavado de dinero es de 35,000 pesos en México? Te invito a que te vuelvas asesor PLD. ¿Quién puede ser asesor? Profesionistas, personas con preparatoria concluida o con carrera técnica,
como administradores, abogados, contadores, licenciados, gestión de negocios, economistas, financieros, licenciados en comercio internacional, entre otros. La experiencia y el juicio profesional son valiosos para ser un asesor en PLD. Al formar parte de nuestra comunidad obtienes capacitación en las disposiciones de prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables. Puedes ver el curso las veces que sea necesario y a la hora que tú puedas. Y una vez aprobadas con mínimo de 8.5, se genera tu constancia, descarga de materiales y presentaciones. Tienes acceso a la biblioteca Lexat. Contamos con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para mayor información, comunícate al 55 73 42 88 15 o escríbenos un correo a contacto@taxday.com.mx. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Burgoa, autor del libro Ficciones y Presunciones Legales. Este es un libro que verdaderamente a mí me llamó mucho la atención desde que yo empecé a escribir en aquella ocasión la discrecionalidad en la aplicación de las normas legales. El libro verdaderamente para mí fue muy interesante desarrollarlo porque bien lo podríamos llamar como una continuación de este previo que les platico. ¿Por qué? Porque tiene total relación, podríamos llamarlo incluso la parte 2, pero lo más interesante, lo que yo trato de aquí de abordar es una serie de ideas, es una serie de temas que no solo sirvan para el efecto académico, sino más importante para la práctica. Ahora, lo más interesante, si ustedes lo leen, aunque yo haga muchas de las referencias con ejemplos fiscales, puesto que es la norma a la que yo me dedico, es igualmente útil para lo laboral, igualmente útil para todo lo que corresponde a estas ideas mercantiles, civilistas, todo lo que les aplique, REPSE, todo lo que ustedes quieran. En todo hay presunciones y en todo hay ficciones. Ficciones es aquello que no es, pero que se considera que debiera darse sin estar condicionado. Presunción es aquello que sí está condicionado y dependiendo de si es una presunción a cargo de autoridad o a cargo de particular, puede ser salvo prueba en contrario. Ejemplo, la presunción de ingresos lo puedo yo defender en el procedimiento respectivo. La negativa ficta que está a cargo de la autoridad no se puede defender en ningún lugar porque las autoridades no tienen derechos. Esto es lo que yo traté de hacer notarles, desde luego con el ánimo de que en la práctica las ficciones y presunciones legales no sean un impedimento para el buen comportamiento, para el buen cumplimiento de todo lo demás que nos corresponde en el día a día. Ficciones y presunciones legales, Burgoa Editores. ¿Ya cuentas con tus puntos para cumplir la norma de educación continua del Instituto Mexicano del Seguro Social? No te preocupes, IMEFI trae para ti el taller IMSS e Infonavit. En este taller revisaremos temas como aspectos básicos de los ramos del Seguro Social, principales obligaciones patronales, seguro de riesgo de trabajo, principales obligaciones ante el Infonavit, pago de cuotas obrero patronales, salario base para el pago de las cuotas. ¿Qué estás esperando? Aparta tu lugar. Para mayor información, comunícate al 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. Perfecto, pues bueno, para que vean que es muy importante, la verdad, el regalo que nos trajo hoy el maestro. No solo es un gran fiscalista, sino que también es un gran intérprete, y yo creo que eso es lo más importante de toda persona, ¿no? Lo vemos, ¿no? En los artistas hay muchos que actúan y al final resulta que también cantan. Claro. Y esto hay otros que tienen otras. Yo creo que ahí se distingue una persona, la sensibilidad respecto de lo que es el día a día, y pues por suerte hoy tuvimos el gusto de escuchar al maestro Miguel Ángel. Y bueno, pues vamos a seguirlo escuchando también en lo técnico, que creo que son los puntos que salen. Nada más hago una pausa. Eso de la música a mí me encanta. Hay un principio hermético que dice que es el de correspondencia. Claro. Así como hasta lo escuchamos en el clero, así como en el cielo, como en la tierra. Entonces, así como alguien está dentro, está afuera. Y eso de que se interprete música habla muy bien de una persona. Y bueno, regresamos a lo técnico entonces. Este tipo entonces de situaciones se pone complicado porque lo platicábamos un poquito antes de entrar al aire. Si yo de alguna forma me entrometo y hago un futuro aumento de capital y lo cedo a alguien más, pensemos un poco distinto de como lo hablábamos. Yo soy un socio.
y lo cede otro socio o lo cede un tercero, lógicamente me imagino habrá de por medio el derecho del tanto. Ya me suena como lavado de dinero, ¿no? Van a decir ladrón de la idea, pero bueno, ¿qué tanto se interpondría eso? Bien lo comentabas ya, la libertad está en el 1832 del Código Civil, o 78 del Código de Comercio, cada quien se obliga como quiera y hace lo que quiera siempre y cuando sea lícito. Esa cesión, ¿cómo podría ayudar? Porque en sí el dinero de futuro aumento de capital se juega bajo la idea de que no paga impuesto. Claro. Bueno, la cesión por supuesto que puede ser realizada ante esta libertad que tienen las personas, los contribuyentes, en este caso los comerciantes, si fuera una persona mercantil. Pero por supuesto que tenemos que tener cuidado en el tratamiento que le vamos a dar. O sea, si la normatividad contable señala que la aportación para futuros aumentos de capital forma parte del rubro del capital contable, siempre y cuando el socio, o sea, uno de los socios el que lo aportó, en el momento en el que se hace la cesión a una tercera, a una persona ajena a la sociedad, es decir, un tercero que no es socio, tendríamos que hacer el movimiento contable y considerarlo como deuda. No podremos darle el tratamiento de aportación para futuros aumentos de capital, sino será deuda y pues va a estar ahí. O sea, no podemos eliminarla, pero le tendremos que dar un tratamiento totalmente distinto, diferente al que se le había dado en un principio o en origen, cuando sí fue realizado por el socio. Es decir, pierde la naturaleza original, pese a que esté dentro de los registros como tal, pero ya sabremos que no es un futuro aumento de capital, pasa a ser deuda nada más. Así es. Ahora, también pues es inevitable pues no dejar de hablar el hecho de que esa deuda, que es por parte de un tercero, pues pueda al final del día poderse capitalizar en algún determinado momento, y siempre y cuando se cumplan con las condiciones que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es decir, no cualquier socio puede entrar así por su propia voluntad a una sociedad. Hay reglas específicas, derechos del tanto, o reglas muy claras respecto de quiénes entran y quiénes no. Perfecto. Entonces, ese futuro aumento de capital, pensemos que en la historia exagerada se ofrece el derecho del tanto, nadie lo quiere y se pasa a un tercero. ¿Queda ya en libertad de poder pedir el retorno del dinero? Yo consideraría que sí, porque perdería la naturaleza de futuro aumento de capital como era en origen, y el tercero, pues al final del día, con esa cesión que recibió, pues tiene un derecho de crédito y la sociedad una obligación que tendría que cumplir. Y si ese tercero recibe el dinero, ¿le es grabado? Digo, a la sociedad sin duda ni le fue en su momento deducible, ni mucho menos lo será ahora, pero ¿le es grabado ese tercero? Yo considero que en el momento en el que reciba esa cantidad, no necesariamente, sino que tendremos que verificar el origen. O sea, la cesión que él recibió de esa deuda debe de tener un origen específico. Puede ser que yo haya cobrado un honorario con esa cesión, y esa cesión en el momento que se realizó me generó un ingreso, porque en vez de cobrar dinero, cobré con una cuenta por cobrar, con un derecho de crédito. Entonces, yo creo que el origen en el ingreso de quien recibe el retorno de esa aportación es el momento en el que se hace la cesión de deuda. En ese momento es donde tenemos que poner atención si le representa un ingreso a la persona o no, porque puede ser que me hayan pagado una deuda con ese derecho de crédito y lo único que estoy haciendo es cobrar pues lo que me deben. Ok, todo este esquema, entonces, independientemente de que pase por un tercero o no, ¿entra dentro del rubro de las operaciones relevantes que se tienen que reportar ante el SAT? Bueno, de acuerdo a la ley federal para la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, si no me equivoco, solamente establece la obligación de informar respecto a aumentos y disminuciones de capital. Realmente aumentos. La partida de aportaciones para futuros aumentos de capital no está regulada en esta ley, en el artículo 17. Perfecto, y creo que es el 32B, una cosa así, ¿no? Del Código Fiscal, que también habla de otro tipo de información a llevar a cabo. Ahí lo podríamos llevar, o también se salva. Yo consideraría que no. Ok. ¿Y para el beneficiario controlador, cómo jugaría todo esto? Bueno, aquí pues sí es importante, porque puede ser que esa persona que hizo la aportación para futuros aumentos de capital pues tenga un control específico, sobre todo por el dinero que está ahí incorporado. Recordemos que la persona que controla a las personas morales no necesariamente va a ser aquella que tenga una participación accionaria, sino aquella que puede dirigir de alguna forma las políticas, la dirección, la operación de una compañía.
Perfecto. Estos futuros aumentos de capital no dan lugar a votación en asambleas, no dan lugar a nada más que estar ahí como una cantidad durmiendo, pensémoslo así. Sí, o sea, no les genera ningún derecho ni corporativo ni económico respecto a la sociedad. Perfecto. Eso no podría darles entrañas de alguna forma de dirección, decisiones o algo así. Bueno, lo que pasa es que sí puede verse la sociedad comprometida respecto a esa cantidad que fue recibida. Pensemos que fue una cantidad demasiado grande en donde al socio, bueno, a la persona que lo aportó, pues puede ejercer algún tipo de control, porque a lo mejor es recurso que se está utilizando. Y, o sea, yo considero que sí pudiera haber un tipo de control en ese tipo de operaciones. Hijo, es que se presta a tantas cosas, a ver si me ocurren algunas. Ocultar, ¿no? Pues se puede estar ocultando, por ejemplo, una aportación de capital, porque a lo mejor yo no puedo aparecer en la sociedad, porque no quiero. Recordemos, por ejemplo, el tema ahora de firmas electrónicas, ¿no? En donde el SAT no quiere dar firmas electrónicas a las personas morales cuando los socios tienen problemas de tipo fiscal o se les complica el tema de firma electrónica. Yo no quiero aparecer como socio, entonces mejor lo pongo como aportación para futuros aumentos de capital. Entonces puede ser también un mecanismo en el que se oculten ciertas operaciones o cosas que pues no son. ¿Qué tanto podría ser la tolerancia para una pérdida? Si me ocurre también este futuro aumento de capital, en el hecho de que yo le inyecto, pues obvio suben los números otra vez. Pero si yo maliciosamente quiero que la empresa pierda y pierda y pierda, como es común el 69 bis, ¿no? Que entre grupos de empresas, una que sea la que pierde, y después me la emparento más cerquita, la fusiono, etcétera. Pero me la llevé a base de futuros aumentos de capital y como tal, esto podría rayar, pongo un ejemplo, pero el futuro aumento de capital, ¿qué tanto podría rayar con la simulación de actos o de contratos que señala el 109 fracción cuarta del Código Fiscal? Yo creo que sí podría recaer y además yo creo que se vería muy mal una sociedad que trae pérdidas y muchos aumentos, claro, futuros aumentos de capital. Al final del día, si hacemos un análisis financiero, las pérdidas siempre se ven financiadas por algún rubro del estado financiero o por aportaciones que hacen los socios, aportaciones para futuros aumentos de capital o con simple deuda, ¿no? Que tengan con proveedores o con acreedores. Entonces, esas pérdidas al final del día tiene un efecto en algún otro rubro del estado financiero, de la información financiera de las personas morales. Perfecto. Dado que lo han colocado ahí para no generar un pago de impuestos, pudiera ser un tema complicado. Sí, puede ser. Y bueno, por supuesto que la autoridad podría pensar o presumir otra cosa que a lo mejor no lo es. Ok, entonces por lo administrativo habría que cuidar mucho la razón de negocios. Y por lo no administrativo habría que pensar en la posibilidad de una simulación que a la par pudiera llevar a una consecuencia negativa. ¿Son recomendables bajo todo este contexto que hemos visto los futuros aumentos de capital? Bueno, yo creo que son operaciones válidas, legítimas que pueden hacer los contribuyentes, los gobernados, pero siempre y cuando se encuentren dentro de un marco de realidad, de razón de negocios y sobre todo que se pueda acreditar que verdaderamente se tenía la necesidad de llevarlo a cabo y sobre todo que se cumpla el objetivo, ¿no? El objetivo de la aportación para futuros aumentos de capital es que en un momento posterior se incremente o se lleve a cabo el incremento en el capital social fijo o variable. Cuando no se cumple ese objetivo, pues como que se cuestionaría y entonces ¿cuál fue la razón de llevar a cabo esa operación si al final del día no se cumplió con el objetivo que tuvo o que se tenía en un principio? Perfecto. Y esto me lleva a la pregunta que creo que con esa podemos cerrar con broche de oro. Lo dijiste muy bien. Si el futuro aumento de capital a futuro ha de ser como tal capital, quiero entender que apegado a la legislación civil, derecho federal común de supletoriedad a lo fiscal, es el rubro de las obligaciones. Nace una obligación, finalmente, y un derecho. Esa correlatividad, pues, es para el que lo aporta y para la sociedad que lo recibe. La obligación no es incondicional al estilo de un pagaré, ¿no? Sino que está condicionada a un hecho futuro incierto como condición que le llamamos resolutiva o suspensoria. Bajo esa lógica suspensiva o resolutoria, quiero entender que el acta de asamblea en donde se acuerda el futuro aumento de capital sustituye las veces de un contrato y debiera precisar en qué momento pasa a ser capital, en qué momento no. Y como que las cláusulas muy exactas, si bien un contrato, pero esa es la clave de una asamblea, quiero entenderlo así.
Sí, aquí mucho va a depender del momento en el que se formule la obligación. No es lo mismo que nos obliguemos a incrementar el capital el día de hoy condicionado a un acontecimiento futuro incierto, que es una de las características de las obligaciones suspensivas, en donde se dice que cumplida la condición, se nace la obligación y los efectos se pueden retrotraer en el tiempo. Pero yo creo que va a tener mucho que ver con el momento en el que se formule la obligación para poderle dar efecto ya sea hacia atrás o hacia futuro en cuanto se lleve a cabo la capitalización o la aplicación de estas partidas que estamos platicando el día de hoy. Perfecto, pues ya vieron que no todo lo fiscal es solamente el cálculo, le sumas, le restas, se acabó. Digo, pues eso es aritmética, pero se enriquece con todos estos rubros y la verdad es que hoy muy satisfechos de todo el conocimiento que nos ha compartido el maestro Miguel Ángel. Y lo más interesante, las canciones, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Así que bueno, pues les agradecemos y agradecemos a nuestro invitado que hoy en día nos haya acompañado. También a todo el equipo de producción, Luis Valiente, Adriana, Fernanda y bueno, pues todos los que realmente hacen posible esto. Y agradecerles a ustedes que nos han visto una vez más y pues invitarlos a que la siguiente semana nos sigan acompañando, en donde seguiremos trayendo más temas y desde luego espacios para que ustedes lo puedan ver de manera tranquila, relajada y como siempre, pues seguir hablando de impuestos en FA. Nos vemos a la que sigue.